para entender esta parte multilateral tenemos que suscribirnos a algo muy especial y nos vamos a ir directamente a la parte de lo que es este tipo de entes u organismos. ¿Dónde nacen prácticamente ellos? Ellos nacen en razón de una conciliación o conferencia que hubo exactamente en el año de 1944. ¿Listo? Ya posguerra, Segunda Guerra Mundial, donde se intentaba darle un orden o una organización a la parte a nivel mundial, sobre todo en la estabilidad de cambios, porque no se tenía exactamente una estabilidad en tasas de cambio, las tasas de cambio eran fluctuantes, no había un proceso de convertibilidad de ninguna moneda en esos aspectos, cada moneda fluctuaba y se colocaba, digamos, una tasa de cambio muy diferenciada de unas con otras, entonces darle una especie de estabilidad. Segundo, establecer procesos de mejoría, de reconstrucción de todos los procesos de deterioro que tuvieron exactamente los países europeos por efectos de la Segunda Guerra Mundial. Entre eso, pues, Francia, Italia, Alemania, parte de España, ¿cierto? Inglaterra. Entonces, habían procesos de deterioro por efectos, obviamente, de los condicionamientos que sucedieron por la parte bélica. Y obviamente cuando un país entra en guerra, pues lo primero que sufre es su parte económica, porque todo el motor económico se dedica exactamente a atención de ese tipo de conflictos. ¿Esto qué quiere decir? Se abandona toda la parte productiva de muchas veces de bienes que la comunidad requiere y se va, por ejemplo, a producir armamento. ¿Okay? El dinero que se utiliza para la parte, por ejemplo, que es educación, bienestar social, todo eso se va directamente para la parte bélica. Entonces, ¿qué pasa? Pues estos países quedan, además de deteriorados en infraestructura, o sea, totalmente desbaratados, pues quedan mal financieramente. Y por tal hecho, pues todo recae desde el punto de vista social. Entonces, ¿qué se busca? Pues que estos países, en cierta manera, lo que intentan es, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿okay?, tratar de buscar reactivarse, pero pues no lo pueden hacer porque prácticamente sus finanzas están deterioradas. En ese aspecto, ¿qué sucede con la parte importante a nivel mundial? Y es que todo en la parte del proceso bélico que hubo de la Segunda Guerra Mundial se hizo en Europa, no tocó nada América. Y en América pues había una economía demasiado grande y pujante que venía en pasos acelerados, que en cierta manera no estaba considerada a nivel global como un líder mundial, pero que en cierta forma después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a mirarse, digamos, los pasos de gigante de Estados Unidos en esos aspectos, pues hace entender que es el único país que en cierta manera tenía o gozaba de infraestructura, crecimiento, tecnología, bienestar, dinero. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los países europeos? Pues pedirle a este tipo de economía dinero para poder obviamente solventar y empezar a reactivar sus procesos de beneficio, de reconstrucción y mejoría de su parte económica y social. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente comercializar productos, bienes o servicios en la parte de comercio internacional también era difícil para Estados Unidos, ya que era pues una economía bollante, pero ¿a quién le vendía? Pues si todo el mundo estaba intentando reactivarse. Saliendo un poquito de lo que estamos tratando, es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Todos los países intentan reactivarse económicamente en medio de esta pandemia. ¿Okay? Pero es muy difícil reactivarse cuando de pronto la demanda no está activa, o sea, no hay plata para comprar, es complicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es darle una estabilidad primero que todo al ordenamiento comercial mundial, que es parte fundamental. Segundo, a la parte de las finanzas internacionales y todo afianzado en la parte de lo que son las relaciones internacionales. Entonces aparece una iniciativa importantísima por Estados Unidos, es tratar de armar una especie de conferencia, ¿listo? Entre los países que obviamente necesitan buscar darle un orden a nivel global, esta economía que es prácticamente la economía más bullante y pujante en ese momento, y lo que arman es una conferencia y la hacen en Bretton Woods. Yo creo que ustedes han escuchado la conferencia de Bretton Woods que se realizó en 1944 por los países obviamente más grandes en su momento y líderes a nivel mundial. ¿Qué sucedió en esa conferencia? Pues se llegaron a unos acuerdos muy especiales, ¿ok? Y entre esos, pues obviamente lo importante era tratar de financiar a las economías que estaban obviamente por efectos de la posguerra en deterioro, ¿listo? Necesitaban procesos de reconstrucción y tratar de hacer procesos de estabilización de la parte financiera a nivel global.
Entonces, la propuesta que se toma, pues viene hay dos proponentes, uno desde el punto de vista inglés, John Maynard Keynes, ¿cierto? Y la otra viene por parte estadounidense, ¿sí? En razón de buscar la manera de cómo establecer exactamente algo que pueda servir para dar ese equilibrio a nivel global. Ahí aparece entonces la formulación, y la que es escogida pues obviamente como opción principal, que es la formulación americana, la gringa, que es armar exactamente dos estamentos que permitan establecer procesos de trabajo para dar ese tipo de iniciativas y buscar obviamente que el ordenamiento global en cuanto a la parte de comercio, finanzas y relaciones pues establezca obviamente algo totalmente equilibrado. Entonces, por iniciativa prácticamente de estas naciones, ¿listo?, que se puede armar de la Conferencia de Naciones Unidas en ese momento, que tampoco existía como tal, se establece exactamente la generación, primero que todo, de un fondo común para todos los países, donde cada uno de ellos haga un aporte especial en razón obviamente de su producción, de su comercio, de su producción interna bruta, como aporte a ese fondo para hacer procesos obviamente de restabilización de todas las economías que sufren problemas de carácter económico a nivel mundial, y tratar de que con esos fondos se dé préstamos a los países que necesitan el proceso de trabajo a nivel general, en la parte financiera, mediante una filial de ese fondo que se llama Banco Mundial. Entonces ahí aparecen los dos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahí es el nacimiento prácticamente de esos dos entes, que se configuran. El primero de ellos, el Fondo Monetario Internacional, como aquel que se va a enfocar sobre todo en la parte de estabilización a nivel general de las economías de los países, haciendo procesos obviamente de análisis, recepción de las solicitudes en cuanto a la parte crediticia, mirando procesos de apoyo, reestructuración, acompañamiento para los procesos internos de carácter económico, fiscal, en políticas monetarias, políticas cambiarias, y se establezca como la parte primordial obviamente de ordenamiento del sistema financiero global. Uno de los requerimientos que se hace mediante este fondo es establecer un proceso de tomar al patrón dólar como un patrón de cambio a nivel internacional, y permitiendo que el dólar se convierta en la moneda global de comercio, y segundo, pues que sea la moneda 1A convertible en oro, ¿listo? Que sea obviamente capaz de tener la convertibilidad para poderla fomentar como la divisa a nivel general, que permite hacer procesos de cambio y establecer los procesos de cambio de tipo flexible a cambio fijo. Entonces, ¿qué pasa? En esa conferencia, pues lo que se genera es ese tipo de políticas. ¿Listo? En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional comienza a establecer procesos de control de toda la parte financiera a nivel internacional. Obviamente, pues direccionada y dirigida por su gestor, ¿no? En este caso, que es Estados Unidos. Y dos, desde el punto de vista de la parte crediticia, para mover exactamente su dinero, sus fondos, y direccionarlos hacia ciertas partes de las economías de los países que necesitaban obviamente recuperarse por efectos de la guerra. Entonces ahí se crean prácticamente esas dos entidades, y son las que se conocen como organismos multilaterales de crédito, ¿sí? O se le conoce como banca multilateral. Estos prácticamente nacen como iniciativa de un proceso de reconstrucción a nivel global por efectos de posguerra, ¿okay? Y es exactamente bajo los intereses, ojo, ¿sí?, de una economía pujante, bollante y sobre todo poderosa en ese momento, desde el punto de vista financiero, comercial, militar y de relaciones internacionales, pues que es Estados Unidos. ¿Listo? El cuento, pues obviamente de Bretton Woods se los echaría más largo, pero la verdad no es foco de este tipo de aspectos, sino enfocarnos exactamente en razón de la temática. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de cuentas, pues obviamente, gracias a ese establecimiento de esas políticas a nivel internacional, se le da un ordenamiento a la parte tanto desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de ayudas, desde el punto de vista crediticio, y faltaba uno solo, que es la parte comercial, para tratar de regular todo con base a una normatividad en razón de organismos supranacionales. ¿Esto qué quiere decir? Por fuera del control de las naciones, y que sean organismos más grandes en poderío que las naciones mismas.
Entonces, para 1947, después de hacer todo el Fondo Monetario Internacional en el 44, el Banco Mundial en el 44, en el 47 se da la iniciativa para hacer el GATT, que es el Tratado General de Aranceles bajo la Ronda de Uruguay, y empezar a manejar todo desde un solo foco. ¿Quién? Estados Unidos. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? Pues prácticamente manejando las finanzas, manejando el comercio y manejando las relaciones internacionales. ¿Por qué lo hacían ellos? Porque pues en el mundo los demás estaban en proceso de reconstrucción, entonces pues es normal que quien está más tranquilo pues lo haga. ¿Perfecto? Entonces ahí comienza el proceso de origen de este tipo de estructura financiera a nivel internacional y quienes obviamente los que arman todo el proceso de trabajo desde el punto de las finanzas internacionales. Ahí es donde se enmarcan todas las normativas a nivel de cambio internacional, a nivel de procesos de manejo de reservas internacionales, procesos de generación de medios de pago a nivel internacional, procesos de deuda, crédito a nivel internacional, procesos de manejo en apertura o cierre, por ejemplo, de fronteras o bloqueos económicos para las naciones, todo se maneja desde ahí. Desde ahí prácticamente es el interés general en la manera de cómo desde la parte financiera y comercial y política se puede realizar a nivel global. Entonces, por definición, pues prácticamente podemos hablar que son todas aquellas entidades de tipo supranacional formadas por varios países, porque todos los países que llegan a un acuerdo participan del fondo, en este caso monetario internacional, y hacen parte miembros como sea de una junta de socios de la parte del Banco Mundial, ¿correcto? Con el fin de buscar en cierta manera el progreso de los mismos países. Iniciativa que nace, como les estoy comentando, en 1944, pues obviamente por efectos de esa conferencia. En razón de ello, pues entonces, ¿qué sucede? Este tipo de entes comienzan a armar filiales, ¿listo? O subdivisiones para tratar de trabajar de mejor manera en algunos aspectos especiales. Entonces aparece los dos principales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Luego aparece el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, como su nombre lo dice, sirve para reconstruir y ayudar a los procesos obviamente de mejoría económica. La Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, organismos multilaterales de garantías de inversiones, los bancos interamericanos de desarrollo y otro banco de tipos comerciales filiales de ellos. Estos son prácticamente, hablamos de toda la composición de organismos a nivel general desde el punto de vista de lo que tiene que ver con organismos multilaterales de crédito. Entonces, ¿qué sucede? Hablamos aquí en primera fase que el Fondo Monetario Internacional pues, y el Banco Mundial fueron la iniciativa para este tipo obviamente de organización y tipo de staff a nivel internacional en la parte financiera, ¿ok? Con un solo propósito, tratar de hacer la parte de reactivación y cooperación económica para el desarrollo de todos los países miembros del fondo, ¿ok? Bajo esas características, ¿qué sucede? Pues el Fondo Monetario Internacional reúne a la mayor cantidad de países que están en el mundo, ¿listo? Y cada uno de ellos se vuelven socio de ese fondo y aportante, exactamente tiene una cuota de aporte, ¿ok? Así las cosas entonces, comenzamos teniendo en cuenta que el primer ente del cual tenemos que hablar en razón de ese tipo de organismos multilaterales, ¿cierto? De la parte financiera y crediticia es el Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Está conformado exactamente por la cantidad de 188 países, ¿listo? Con sede en Washington, el cual obviamente trabaja aspectos muy específicos en razón de la parte normal de sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del fondo? El primero, la corrección ordenada de los problemas de balanza de pagos. Ahí se centra. Hoy por hoy, pues los países tienen problemas, por ejemplo, de déficit en balanza de pagos por aspectos de carácter de comercio, y resulta que el Fondo Monetario Internacional entra a intervenir ese tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque desde las reservas internacionales es donde ellos tienen prácticamente su aporte o cuota, ¿correcto? Entonces un país que pues no tenga dinero pues no le sirve al fondo, entonces él entra a reestructurar y ayuda a los procesos de actuación. ¿Cómo lo hace? Pues facilitando crédito, ¿ok? Permite promover la cooperación monetaria internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un país necesita apoyo, pues ellos se reúnen
convocan a la Junta y miran la manera de cómo intervenir en ese país mediante procesos de financiamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para procesos de inversión, de mejoría, sobre todo en la parte pública. El Fondo Monetario Internacional más trabaja en esos aspectos que en la parte privada. Entonces, para la mejoría, por ejemplo, de las finanzas internas de un país, digamos, para cubrir algún tipo de efectos especiales en la parte monetaria, pues el Fondo Monetario Internacional lo hace. Esto lo facilita. Pues otro objetivo, garantizar la estabilidad financiera. Cuando hablo de estabilidad financiera, significa que en cierta manera debe haber un patrón a nivel global para que obviamente los sistemas financieros funcionen. Tales unas normas, reglamentos o parámetros a cómo funcionar. En ese sentido, como estamos hablando pues de economía globalizada y este modelo que se tomó de creación de estos entes, prácticamente un modelo neoliberal, ¿sí? Y de mercado, pues lo que intentan es que exista un proceso de nivelación de flujo, por ejemplo, de la parte de dinero por efectos del comercio internacional a nivel global, que exista la manera de cómo pagarse, por ejemplo, lo que se compra y se vende, y que exista procesos, por ejemplo, en la parte de lo que es el cambio, o sea, que se puedan haber procesos de nivelación de una moneda con otra en razón a un tipo de cambio, ¿listo? Bien sea fijo, variable o mixto. ¿Okay? Entonces garantizan eso, garantizan la manera de cómo establecer, por ejemplo, la forma de cómo hacer pagos y cobros a nivel internacional, que son los medios de pago internacionales, y son los que establecen las dinámicas. Establecen algún tipo de herramientas especiales para la parte de ese tipo de cobros y pagos, ¿ok? Establecen algún tipo de políticas en la parte de uso desde el punto de vista financiero de algunos derechos especiales para hacer proceso normal de cobertura en la parte de las reservas internacionales, como los derechos especiales de giro. Determinan exactamente, por ejemplo, procesos de ampliación o disminución de la cuota en cierta manera que debe aportar cada país al fondo como tal, para hacer procesos de estabilización, por ejemplo, de algunas economías que tengan problemas desde el punto de vista financiero. Entonces ellos trabajan en garantizar esa estabilidad financiera. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darle una estabilidad al sistema financiero mundial. ¿Listo? Donde están obviamente metidos toda la parte de las economías de los países y también están metidos toda la parte del sistema financiero que trabaja a nivel de carácter privado. También desde el punto de vista de objetivo facilita el comercio internacional. ¿Cuál es el punto fundamental? Es que si no hay dinero, pues las mercancías no fluyen. En el efecto más fácil de explicarlo es que si, por ejemplo, yo necesito comprar en el exterior cosas, pues yo tengo que hacerlo mediante una moneda que sea lo que se conoce a nivel general o mundial como una moneda dura. ¿Listo? Las monedas duras pues son monedas bollantes y de economías más fuertes. Por ejemplo, para definir los derechos especiales de giro aparecen las monedas más fuertes ahí, por ejemplo, como cuáles. El dólar estadounidense, que es el que más peso ponderado tiene. Luego aparece el euro, ¿listo? Que está avalado básicamente por la Comunidad Económica Europea, que es la segunda moneda más fuerte que aparece dentro del fondo. Tercero, el yuan, que es chino, ¿ok? Cuarto, aparece la libra esterlina, el yen japonés, y esos tienen un peso ponderado y son las monedas más fuertes, por eso esas monedas se les conoce como monedas duras, son las que permiten hacer procesos de pago a nivel internacional. Entonces, si usted necesita comprar o cobrar a nivel internacional, pues lo hace en esos referentes o en esos parámetros de esas monedas de cambio. ¿Listo? Y por tal hecho, por ejemplo, el peso colombiano tendrá que tener como referente una cotización frente al peso, al yuan, al dólar, al yen japonés en forma de tasa de cambio. Entonces, facilita el comercio al poder establecer procesos de cambio a nivel global, ¿listo? Como patrones de cambio. También promueven el empleo elevado y un crecimiento económico sostenible. Ojo aquí, yo en esta parte quiero hacer un proceso como de sensibilización, porque cuando se dio inicio al Fondo Monetario Internacional, si bien es cierto, ese era uno de los objetivos, ¿okay? Tratar de mejorar la estabilidad, por ejemplo, económica de los países que estaban en deterioro, ayudar para el proceso de mejoría en la parte económica y por ende pues dar mejor reactivación en la parte del empleo. Pues hoy por hoy prácticamente eso está en discusión y ahí aparte cuando yo les comparta el link de esta presentación, ustedes se darán cuenta en uno de los videos que les pongo que sería bueno que piensen y que de pronto mediten un poco acerca de lo que está sucediendo y ojalá lo vean,
para que miren cuál es el verdadero interés que tiene exactamente el Fondo Monetario Internacional en cuestiones de carácter del tipo de vista de ayuda. Pues muchas veces no es tan, como digo, tan lúdico, tan bueno el proceso como tal, como se mira, porque en cierta forma tras las políticas que ellos practican hay un trasfondo muy especial, y ya lo vamos a tomar. Entonces, tenemos esos aspectos. Y por último, reducir la pobreza en el mundo, otro criterio que de pronto tenemos que evaluar. Pero ahí están los objetivos. Por eso te digo, cuando uno lee esos objetivos, obviamente pues cualquiera puede decir son demasiado buenos, ¿listo? Muy enriquecedores en razón de los intereses que busca este tipo obviamente de fondos. Pero si usted mira el actuar, pues dice otra cosa. La historia pues eso ha mostrado prácticamente. ¿Okay? Entonces ahí tenemos uno de los aspectos importantes del proceso de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Ahora sí bien, ¿cómo hace el financiamiento de este fondo? Pues este fondo lo hace básicamente en razón de algo. ¿Listo? La cuota que ellos piden prácticamente en razón de la participación para estar en el fondo está en razón de la parte productiva de cada país. ¿Esto qué quiere decir? Como produce, pues aporta. ¿Listo? Y es normal entender que las economías más fuertes pues son las que van a tener mayor peso dentro del fondo. ¿Por qué? Por el efecto obviamente económico. Entonces, en esta parte del financiamiento, cada país tiene, de acuerdo a su cuota, pues un porcentaje sobre el cual obviamente solicitar beneficio o crédito. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a la participación porcentual, pues obviamente en la parte de participación de las cuotas que haya dado y la manera de cómo esté participando en el fondo, pues también tiene la manera de cómo percibir beneficio desde el punto de vista crediticio. ¿Ok? Entonces, si un país necesita más fondos, pues entra a hacer un proceso de evaluación, pero este fondo siempre determina algo importante en estos aspectos. ¿Cuál? Es que si necesita más de lo que de pronto puede pagar, el fondo ya entra a hacer un proceso de reestructuración por vía de políticas y solicitud de transformación a los países para que cambien su forma de cómo actuar. Esto quiere decir, hace un proceso de intervención en la parte política, económica y social del país, quieran o no. ¿Okay? Entonces tiene un poder de injerencia totalmente grande vía crédito. Y es algo complicado porque se les ha dado, digamos, mucha potestad para intervenir en los procesos de decisiones desde el punto de vista de la política cambiaria, monetaria, fiscal, ¿listo? Que tienen los países. Y esto ha hecho que en cierta manera se los satanice a estos como un tipo de entes que son demasiado, digamos, desde el punto de vista de corte satánico, en decir que antes que ayudar, lo que hacen es deteriorar las economías. Esto sobre todo enfocado a las economías, por ejemplo, latinoamericanas. Ahí, si acaso algún momento quieren leer algo relacionado con esto, pues lean Las venas abiertas de Latinoamérica. Es un libro bueno desde el punto de vista analítico de este tipo de entes. Entonces, ¿qué sucede? Los países miembros tienen un acceso pues automático al 25% de su cuota si experimentan, por ejemplo, dificultades en balance de pagos. Entonces, si tiene problemas en balance de pagos o tiene problemas estructurales desde el punto de vista de estabilización de su economía, el Fondo Monetario Internacional va ahí. ¿Listo? Todo siempre lo hacen en razón de algo. Estudien exactamente la capacidad de ese país para saber el tema si va a poder pagar o no. ¿Listo? Y lo primero que hacen es intervenirlo. ¿Okay? ¿Para qué? Para saber de antemano cómo ellos pueden afianzar, de acuerdo a esa intervención en la parte interna de cada país, la manera de cómo este país pueda responder o pueda pagar. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? O me gustaría saber si están recibiendo la comunicación y el video. Bien, profe, estoy vamos bien. Ok. Entonces ahí miren la manera cómo se hace la formulación de la cuota que debe pagar obviamente, o las cuotas que debe pagar cada socio, en razón obviamente a la parte de poder afiliarse, si usted quiere llamarlo así, al Fondo Monetario Internacional. ¿Listo? Estamos hablando de un promedio ponderado del PIB, o sea, como produce, le van a pedir aporte. Y de acuerdo, pues si produce menos va a aportar poco y va a tener menos peso en la parte tanto de decisiones internas del Fondo Monetario como tal, y pues la parte de voto también, porque ellos toman decisiones en cuestión de voto, con base en la Junta. Entonces las economías más fuertes pues son las que mayor peso en voto van a tener. ¿Listo?
Ese tipo de aspectos obviamente tiene que ver la manera de que así como usted aporta, tiene derecho a la parte de crédito cuando lo necesite. Entonces, por lo general los créditos son, digamos, una, una parte fundamental para poder entender cuánto le pueden dar a usted es la cantidad de aporte que ha hecho al fondo. ¿Listo? Viene a ser un múltiplo prácticamente de su cuota en el fondo. Entonces, entre más dinero tenga, más le pueden facilitar. Entre menos dinero tenga, menos lo facilitan. Y eso es simplemente finanzas normales. Es como, por ejemplo, un banco común y corriente. Si usted es una persona que no tiene grandes ingresos y va a pedir, digamos, una cuantía grande, pues el banco va a decir, no, usted no está en capacidad de eso porque pues obviamente su productividad no es buena. ¿Listo? Entonces podemos prestarle menos. Incluso no lo que usted quiere, pero pues ni tampoco tan cerca de lo que de pronto desea, pero sí le podemos dar dinero si usted quiere. Ya usted decide. ¿Listo? Entonces, este tipo de aspectos en la parte de cómo está formulado exactamente la parte de participación es la manera de cómo se hacen los aportes desde el punto de vista del trabajo. ¿Listo? Entonces aparecen cosas, por ejemplo, como promedio ponderado del PIB, ¿listo? De la economía, el grado de apertura que tenga exactamente, la variabilidad económica, esto tiene que ver mucho desde el punto de vista económico, miren todo, y las reservas internacionales. ¿Listo? Con base en eso, se hace prácticamente el 100%, ¿okay? De lo que debe aportar. Entonces miran, 50, 80, ¿cierto? 95, 100%. Entonces es lo que se le mide. Entonces entre más produzca usted, más va a aportar, ¿sí? Pero más peso va a tener. Pare de contar. Es la manera de cómo se hace el proceso, tanto de aporte al fondo, como la parte obviamente desde el punto de vista de financiamiento. ¿Ok? Entonces, ¿quién decide eso? Pues no es otra cosa que la estructura que compone el Fondo Monetario al final de cuentas, que es una junta de gobernadores. Al final de cuentas viene a ser básicamente todos y cada uno de los líderes a nivel general de los países que son miembros del fondo como tal, en este caso vamos a otros presidentes, comités monetarios y financiero internacional. Por lo general ellos son los que más deciden y obviamente pues los presidentes que van a decir más son los que más poder tienen. Tiene también un comité conjunto para el desarrollo, un director ejecutivo, una oficina de evaluación independiente, aparece un director gerente y subdirectores gerentes. ¿Listo? Todo dependiendo exactamente de la manera de cómo ellos pueden trabajar desde el punto de vista operativo en la parte de apoyo a los países. Luego de eso venimos a ver al Banco Mundial, que es prácticamente la otra cara del pastel, en este caso. Mientras el Fondo Monetario Internacional se ocupa de toda la parte pública, podemos decirlo así, de los países, ¿listo? El Banco Mundial se ocupa de los aspectos de tipo público y privado. ¿Listo? Entonces es uno de los principales proveedores de asistencia para el desarrollo del mundo. A él es el que se le pide prácticamente el dinero y es el que se encarga de hacer toda la parte operativa desde el punto de vista de crediticia, pues obviamente, desde la parte monetaria a nivel mundial. ¿Listo? Si ustedes miran, pues en este hay menos países. Lo normal es que algunos no son miembros de la parte del Banco Mundial. Y el Banco Mundial no lo conforma solamente un solo ente. Estaba básicamente determinado y por eso se llama Grupo Banco Mundial, porque es un conjunto de entes que en cierta manera son los que van a aparecer a nivel internacional como parte fundamental en algún tipo de operaciones especiales. ¿Listo? Entonces, ¿para qué aporta esto? Pues simplemente para financiamiento de ideas, para proyectos, tanto de la población y de particulares, con una sola intención, según ellos, pues eliminar la pobreza. Para eso se hizo, pero pues de ahí a que cumpla puede suceder muchas cosas. ¿Okay? Entonces, estas son prácticamente las filiales que están dentro del Banco Mundial o del Grupo Banco Mundial. Aparece el Banco Interamericano, ¿cierto?, de Reconstrucción y Fomento, que es el BIRF. ¿Okay? Aparece la Asociación Internacional de Fomento, aparece la Corporación Financiera Internacional, aparece la Organización Multilateral de Garantías en Inversión y aparece alguien que le ayuda a resolver todos los conflictos, por ejemplo, cuando hay pleitos por efectos de parte crítica, que se llama Centro Internacional de Arreglo de Diferendos en la parte de inversiones, que hacen arbitraje. Ahí. Estos 5 entes son los que componen a este, que se llama Banco Mundial, el cual prácticamente está tomado desde el punto de vista de estructura
una junta de gobernadores, directivos ejecutivos y un presidente. Entonces, bajo ese criterio, este tipo de ente lo que hace, pues obviamente es establecer el proceso de desarrollo a nivel general, los procesos crediticios, en búsqueda, pues obviamente, de apoyar a los países en las actividades que ellos realizan. ¿Listo? Entonces miramos los principales de estos prácticamente, no miramos los dos últimos, que son, uno es un ente de arbitraje, el otro prácticamente es un ente de apoyo nomás, y vamos a hablar de los tres principales que tienen que ver desde el punto de vista financiero. ¿Okay? El primero, pues, estamos hablando del BIR, que es el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Este es el banco que se creó prácticamente para reconstruir a Europa y a todos los países devastados desde el punto de vista normal de lo que fue la parte de posguerra, pero que ahora trabaja básicamente con aquellas economías más débiles o en vía de desarrollo, ¿listo? Economías pobres. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de proporcionar créditos, ¿listo? Con buenas garantías, que tratando de obviamente hacer un proceso de servicio, entre comillas, a las economías para que tengan mayor prosperidad, ¿ok? Entonces, ¿qué trabajan estos? Pues este tipo de banco de Interamericano de Reconstrucción y Fomento trabaja los procesos, por ejemplo, y entra a trabajar aspectos cuando hay catástrofes desde el punto de vista, por ejemplo, de tipo de guerra, por ejemplo, y los países quedan devastados, entran ahí. Dos, cuando hay procesos, por ejemplo, de catástrofes por tipo natural, por ejemplo, hay terremotos, hay procesos de inundaciones y de pronto se dañan los países, ahí entra ese, ¿correcto? Cuando hay procesos, por ejemplo, de pérdida de infraestructura por efectos normales de algún tipo de afectación especial en razón por aspectos de tipo político, social, ahí entra ese. Esta entidad, pues, es la que se encarga de hacer ese trabajo y es subsidiaria del Banco Mundial, o sea, es un brazo, pues, de este ente. ¿Listo? Además de eso, de dar crédito, pues permite hacer procesos de asesoría, ¿listo? Y acompañamiento en la parte de las políticas internas para los países y que exista un proceso de mejor manejo en las finanzas, ¿ok? Eh, Sobre todo hace procesos de beneficiar a países que tengan, digamos, baja capacidad crediticia, ¿listo? Que no tengan procesos de cómo respaldar, pero pues los procesos de trabajo que hacen esto son a largo plazo y muchas veces son costosos. Entonces, ¿qué ofrece el BIR? Pues ofrece soluciones financieras innovadoras tales como productos financieros, ahí están los préstamos, garantías, productos de gestión de riesgo, servicios de conocimiento, asesoría, lo que les comentaba. También financia inversiones en todos los sectores que proporcionan la asistencia de conocimiento técnico. Estamos hablando de parte pública y privada, proyectos, aquí va directamente a proyectos. El Banco Mundial es el que hace ese trabajo. ¿Listo? El Fondo Monetario no se encarga de eso, por ejemplo, que habla de la parte pública. Los servicios de asesoría de gestión, sobre todo en la deuda pública y gestión de activos. ¿Listo? Ellos se encargan de hacer procesos de trabajo de intervención en los gobiernos que de pronto miran que tienen complicaciones en el manejo de carácter de las políticas internas. En pocas palabras, se inmiscuyen ese tipo de cosas y tratan de armar unas políticas que sean favorables para que les paguen el dinero que ellos prestan. ¿Okay? Y respaldan el esfuerzo, pues, de gobiernos dirigidos a fortalecer sobre todo la gestión financiera, sobre todo el aparato financiero, que es lo interesante. Entonces, esa es la manera como el BIR trabaja. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, de pronto? Este tema no es muy largo, la verdad. Tenemos entonces la Asociación Interamericana de Fomento, que es otra ente, otro brazo del Banco Mundial. ¿Listo? ¿A qué trabaja este? Pues este trabaja de una forma muy diferenciada en razón, obviamente, a la anterior. Si ustedes miran, pues lo dice todo, ¿no? Asociación Interamericana de Fomento. Es una banca básicamente desde el punto de vista que permite establecer beneficio a aquellos países pobres, ¿listo? A través de inversión en proyectos productivos, ¿listo? Mejoramiento de algún tipo de infraestructura para contribuir y obviamente fomentar su crecimiento económico. Eso es prácticamente lo que realizan ellos. ¿Cómo lo hacen? Pues los recursos que asignan a los países receptores, pues de acuerdo con su nivel de ingreso. Lo mismo cuento que el Fondo Monetario. Como tú tengas tu economía, así te facilito el dinero. ¿Listo? Tiene que tener en cuenta sobre todo condicionamientos de condiciones del crédito, ¿no? Por lo general, ellos miden mucho los procesos, tanto como de solvencia como endeudamiento que tengan exactamente. ¿Listo? Sobre todo eso miran la manera
desde el punto de vista de una valoración del país en razón a su parte de producción, para saber de antemano cuánto le pueden facilitar y obviamente destinar los dineros en cierta manera para que ellos lo inviertan. ¿Listo? Así procesos de seguimiento, control y demás. Incluso auditorías e incluso asesorías si es necesario para trabajar las políticas de inversión dentro del país. Entonces los receptores por lo general en cierta manera vienen a ser países obviamente que buscan ese tipo de, de recursos y estos recursos son a largo plazo, muy diferente a aquello que es el Fondo Monetario Internacional, que son de corto plazo. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional es de corto plazo? Porque ellos trabajan básicamente, sobre todo en la estabilización de la parte de las finanzas internacionales vía comercio internacional, por ejemplo, balanza de pagos. Entonces eso está continuamente estableciendo desde el punto de vista de corto plazo. En cambio en este no, como es fomento, pues si se necesita que se desarrolle el proyecto que vaya direccionado al país, pues es por lo general de largo plazo, ¿sí? Entonces tenemos unos vencimientos a partir de los 5 años en adelante, incluso podemos hablar de 30, 40 años incluso, y para la parte de lo que tiene que ver con parte de los créditos para otorgar esto. Entonces, un país pobre, pues obviamente va a quedar pague y pague y pague y pague durante todo ese tiempo, por efecto normal de lo que es la financiación. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Pues este simplemente da crédito en condiciones, digamos, concesionarios. Entonces ya se acuerdan exactamente de lo que hemos hablado de los aspectos especiales en cuestión de aplicación de los créditos a nivel internacional, por ejemplo, en las economías. ¿Listo? Significa que los créditos no tienen cargos por interés, por ejemplo. Puede ser cero, pero tienen que digamos, el dinero y tienen que permitir, digamos, que hace un proceso de actos a manera interna para la parte de devolución de ello. Los plazos son amplios, ¿listo? Y por lo general, en cierta manera, este tipo de créditos que van a este tipo de países, entonces son apoyo porque son pobres, pues se da, digamos, periodos de gracia grandes, por ejemplo, entre 5 a 10 años, ¿listo? Entonces, eso hace que este tipo de ente pues permita trabajar los procesos de beneficio en razón de ello y que busquen la manera de cómo reactivar ese tipo de economías pequeñas para que pues obviamente todo el globo al final de cuentas según los intereses del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial crezca para que ellos puedan tener obviamente sus beneficios desde el punto de vista de pago. ¿Ok? Tenemos la siguiente que es el otro brazo, también el tercero, que es la Corporación Financiera Internacional. ¿Okay? Que es una institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado, ¿okay? Sobre todo dedicado a países en desarrollo. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace esto? Pues te ofrece soluciones prácticamente para las necesidades de clientes especiales, ¿sí? De recursos financieros, para financiar proyectos específicos desde el punto de vista privado, por ejemplo, ¿okay? Que de pronto en algún país se realiza. ¿Listo? Por lo general tiene unos procesos de apoyar a aquellos países que necesitan mucho procesos de trabajo en la parte de innovación y desarrollo, porque ahí trabajan estos entes. Entonces, ahí va, y a ese lo que recurre un país para pedirle crédito. ¿Listo? Los productos financieros, pues, de este tipo de corporación, ¿listo? Por lo general se deben hacer desde el punto de vista del criterio de cómo los entes que van a ser financiados tienen que ser avalados por los gobiernos. ¿Listo? Recuerden que cuando hablamos de los créditos a nivel internacional, la parte del mercado de créditos, hablamos de créditos concesionarios o créditos incluso sindicados, que básicamente se dan en razón de un grupo, no de carácter individual. Entonces, por lo general, estos créditos trabajan así. ¿Listo? ¿Qué buscan alentar? Pues el emprendimiento, las iniciativas, los proyectos, activar los mercados a nivel nacional, internacional, en la parte de mercado de capitales, trabajan en los procesos de inversión en el sector privado, ¿sí? Trabajan en procesos de concesiones a nivel general en la parte de desarrollo de proyectos de impacto, estructuran procesos de mejoría en la parte de lo que tiene que ver con micro, medianas empresas, todo en razón obviamente de la productividad del país para que pues como todo, si tienen un interés de trasfondo es que ellos tengan dinero para que puedan obviamente recuperar el dinero invertido. ¿Ok? Eso es prácticamente el proceso normal de esta corporación. Entonces, así chicos, esos son prácticamente en resumidas cuentas
los organismos a nivel internacional sobre los cuales prácticamente se está hablando los procesos de lo que es los entes multilaterales de crédito.